He enseñado a lo largo de, yo creo que desde que comencé mi vida ministerial, ya tengo prácticamente desde mis 15 años de edad que comencé mi vida ministerial, y siempre he tenido muy claro y muy presente, porque yo crecí en una familia así, siempre he tenido muy claro y muy presente la importancia de la familia en la iglesia. Y desde siempre he predicado acerca de la familia como la primera institución de Dios en la tierra. Y es que así es. Dios no estableció primero una iglesia, Dios no estableció una religión, Dios no establece ningún otro tipo de relación en la historia de la humanidad, sino lo primero que viene a establecer Dios en la tierra es la familia. Cuando Dios crea al hombre y Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, es ahí donde comienza la historia de la familia. Y cuando Dios declara que no es bueno que haya alguien solo, ¿dónde están los solteros? Para que ya le vayan pensando. ¿Ok? No es bueno que el hombre esté solo. Y Dios dice, voy a hacer una ayuda idónea para él. Entonces, el diseño específico de Dios para el ser humano no es la soledad. Para los que no se quieren casar. El diseño específico de Dios para el ser humano jamás es ni ha sido la soledad. Dile al que está a tu lado, tu diseño no es estar solo. Dile, además no sabes estar solo. Tú crees que sí, pero no. Usted y yo sabemos que cuando alguien está solo es cuando más maquinaciones hay en la mente, ¿sí o no? Todo se te ocurre, todo vas a hacer y ya la voy a regar, ya que todo esto valga cacahuate, y empiezas en medio de tu soledad, cuando estás enojado con alguien, así solo estoy mejor, La mujer que se peleó con el esposo, así solo, así yo puedo y yo las puedo. El diseño específico de Dios no fue la soledad, jamás. El diseño específico de Dios es la familia. Y a lo largo de la historia de la humanidad, de hecho desde el Edén, el propósito más grande de Satanás ha sido destruir la familia. El propósito más grande de Satanás es destruir la familia. Dile al que está a tu lado, su plan es destruirnos. Dile, y va a comenzar por separarnos. Voy a hablarte de algunas características importantes acerca de lo que es la familia y de cómo el diablo se ha encargado de querer desvirtuar este diseño tan específico y tan divino que Dios estableció en la tierra. Génesis capítulo 3, vamos a comenzar ahí. Génesis capítulo 3. ¿Ya está en Génesis capítulo 3? Ok. Vaya un cachito atrás del capítulo 3, capítulo 2, versículo 18, para que podamos entender el capítulo 3. Capítulo 2, versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos, todo ganado, el campo, mas Adán no se halló, ¿qué?
ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hemos estudiado infinidad de veces la historia de la creación o la historia de Adán y Eva, pero pocas veces ponemos atención en cada detalle en el cual Dios tuvo cuando Dios forma a Adán y a Eva. Y una de las características principales es que Dios primero le enseña a Adán, le muestra a Adán que el diseño de su creación es muy específico y que entre los animales había parejas para que estos mismos se pudiesen reproducir y formar familias. Y por eso es que la Biblia específicamente dice que después de que Adán terminó de poner nombre a todos ellos, no halló entre todo lo que había en la creación ayuda idónea para él. Imagínate qué triste era para Adán observar que allá estaban los animales en pareja y que mientras había una familia, a lo mejor de, no sé, qué animal les gusta. Había una familia de leones y que se unían todos para cazar. Él no tenía a nadie con quien compartir. El punto de esto es que si Dios diseñó la familia para habitar entre ella, ¿cuál es entonces la función de nosotros como familias y de nosotros como iglesia, siendo la familia de Dios? ¿Cuál debería ser específicamente nuestro trabajo? ¿En qué deberíamos tener cuidado? ¿Cuáles son las cualidades de una familia? ¿Y cuáles son las cosas en las cuales deberíamos de poner mucha atención? Porque si bien es cierto que el diseño de Dios fue la familia, dice que Satanás, en cuanto vio que ellos estaban en el huerto, se acercó en forma de una serpiente. Y la finalidad no era que la mujer conociera el mal. En realidad, la única finalidad era que no recibieran la gloria que Dios les tenía preparada. Es decir, el diseño de Dios para Adán y para Eva era la eternidad desde el principio. Ahora está la respuesta a la pregunta de mucha gente: ¿por qué aquellos hombres vivían tantos años? 600 años, 800 años, 300 años. Porque la naturaleza principal de la creación de Dios era la eternidad. Por eso es que Dios le dio un diseño sin pecado, en limpieza, en pureza. Y la primera arma que Satanás utilizó fue desvirtuar el mensaje de Dios para que Eva creyera algo distinto a lo que Dios había dicho. La pregunta no es ¿por qué Eva creyó algo distinto? La pregunta que cabría mencionar para comenzar esto es: ¿dónde estaba Adán cuando Eva platicaba con una serpiente? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque la primer tarea que Dios le entrega a Adán es que tenga cuidado de lo que Dios le ha dado. Es que ejerza autoridad sobre lo que Dios le ha dado. Y una de las características de haber sacado a la mujer de la costilla de Adán es que Adán debería de ser siempre un protector, siempre una cobertura, siempre estar bajo su cuidado.
no solo bajo su gobierno y autoridad, sino bajo su cuidado y protección. El asunto es dónde está Adán cuando la mujer está platicando con la serpiente. En el fútbol, ¿qué más? Trabajando horas extras. ¿Dónde más? Trabajando porque no les alcanza, según él. ¿Dónde está su esperanza entonces? ¿Qué más? ¿Dónde está? De viaje, con los amigos. ¿Dónde más? ¿Dónde estaba Adán? ¿Ustedes qué piensan? ¿Dónde estaba Adán? A ver, échenle, desahóguense, esposas. Como quiera, ahorita les va a tocar también a los esposos, así que échenle ustedes siéntanse libres ahora. ¿Ah? En el estadio, ¿dónde más? En el celular. ¡Ah! Y esa se me hace que sí dolió. Esa sí dolió. No importa qué esté haciendo, si está en el celular, está en el celular. No hay justificación para eso. ¿Ok? ¿Dónde más podía haber estado Adán? Cansado, tiene sueño, se quedó a echarse una siesta. Déjenme descansar tan siquiera un día. Luego los llevo al parque. Hola. ¿Dónde más pudo haber estado Adán? ¿Dónde más pudo haber estado Adán? Pues es que es mi responsabilidad y mi obligación proveer para la casa. Pero es que Adán lo que no entendía es que hasta ese momento su responsabilidad o su obligación estaba suplida por Dios. Y los hijos de Dios deben de entender hasta el día de hoy que no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, ¿en dónde está puesta tu esperanza? ¿En lo que tú puedes producir? Un día le dije a alguien me dijo, no, pastor, es que tengo que trabajar horas extras. Le dije, un día te vas a levantar. No es que lo declaré ni se lo profeticé, pero era la única forma en que lo podía entender, porque llevaba 20 años de su vida trabajando sin faltar un solo día a su trabajo. Y cuando sus hijos le pedían tiempo, él no tenía tiempo. Y le dije, un día te vas a levantar y las piernas no te van a responder y los brazos no los vas a poder mover. Y te vas a preguntar, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Y Dios te va a dar una lección a través de eso. Y no le pasó exactamente así, pero un día se despertó, se levantó y la mitad de su cuerpo no funcionaba. Y no podía trabajar, no podía hacer nada en la casa. Es más, no podía ni siquiera levantarse por él solo de la cama. Y vino y me dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y le dije, ahora te vas a dar cuenta cómo Dios te puede proveer sin necesidad de ti. Y en todo ese tiempo que estuvo en rehabilitación, porque no se quedó así, estuvo en rehabilitación, en todo el tiempo que estuvo en rehabilitación, Dios se encargó de proveer todo lo necesario para él y para su familia. Y cuando se rehabilitó por completo, le dije, espero que hayas aprendido la lección, porque esta vez fue la mitad del cuerpo. Y la próxima vez no sé qué sea. Para poder entender la familia necesitamos entender cuál es el panorama correcto de las cosas que nos corresponden hacer a cada uno. Y es que por muchos años el machismo opresor, no me voy a escuchar muy feminazi, ¿verdad? No es así, no es el machismo opresor. Por muchos años el machismo instituyó papeles y roles para el esposo y para la esposa y dejó de lado el hecho que cuando Dios estableció a la familia,
Dios les dio autoridad sobre todas las cosas. Es decir, les dijo que al momento cuando hubiera en ellos procreación, se iban a formar otras familias. Y después se estableció: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Y aunque si bien es cierto, al varón se le encargó la provisión de la casa, la mujer, de acuerdo a lo que dice Proverbios capítulo 31, también de manera responsable puede proveer a su propia casa, potencializando así los ingresos del varón. ¿Qué me dice esto? Que los roles que establecimos como seres humanos, de esto le toca a la mujer, esto le toca al varón, son incorrectos desde la perspectiva bíblica. No hay a ti te tocan los niños porque tú siempre estás en casa. Hola, les dije que ahorita les tocaba a ustedes. No hay ¿por qué no trapeaste la casa? Porque tú también puedes hacerlo. No hay tú regaña a los niños porque tú eres la que los cuida y tú sabes y al fin y al cabo tú te arreglas con ellos. No. La autoridad que Dios le da a Adán y a Eva comienza desde la perspectiva que ambos se convierten en una sola, ¿qué? Carne. Entonces, por igual les toca la responsabilidad de lo que se lleve a cabo en la familia. Ay. Pero es que tú lavas la ropa porque tú eres la mujer de la casa y tú no tienes manos. Pero es que así nos enseñaron desde nuestros abuelos, que la mujer se tiene que encargar de todo en la casa y el varón sale y busca comida. Sí, pero entendamos la perspectiva de esto. Cuando tú puedes ayudar, no lo has hecho. Y eso ha sido eximirte a ti mismo de tu responsabilidad. Es cierto que la finalidad del matrimonio es poder tomar acuerdos en casa. Y está bien, si el acuerdo en casa es que ella quede en casa y cuide a los niños y se haga cargo, mientras tú vas y trabajas y provees todo lo necesario, está bien. No estoy diciendo que está mal. Lo que está mal es cuando tú regresas del lugar donde estabas y argumentas cansancio para no responsabilizarte de cosas que en casa continúan sin hacerse. Porque si de cansancio hablamos, las mujeres tendrían mucho que decir. ¿O no se cansan? ¿Esposas? Son incansables. Son como Pinocho, de madera. Nada más rechinan a veces, pero no sienten. ¿Ok? Entonces, mientras no entendamos como hijos de Dios que la responsabilidad del hogar es de ambos, el diablo siempre ganará ventaja sobre nosotros. ¿Te has dado cuenta que cerca del 80 o el 90% de las discusiones son por cosas que ocurren en casa? Porque él no echó la ropa sucia en el cesto. Santo, amén. Sí es cierto, pastor. El 80% de las discusiones en casa es porque él llegó y la comida no estaba lista. Amén. Y qué coraje es no encontrar comida. Santo Dios, digo. Pero no hemos entendido el rol
del sacerdocio en la casa, y es que el sacerdocio en la casa, cuando la escritura dice, en el libro de Timoteo dice, que aquel que no provee para los de su propia casa es peor que un incrédulo, no solo encierra la provisión económica o de cosas que se necesitan en casa, encierra la provisión de todo tipo de necesidades. Si los hijos necesitan salir a jugar, el sacerdote de la casa necesita proveer un tiempo. Si los hijos necesitan ayuda con la tarea, el sacerdote de la casa necesita proveer un tiempo. Si los hijos necesitan probablemente salir de paseo, si la esposa necesita un respiro, porque esa casa tiene una atmósfera que ya en ese momento le está presionando de más, el esposo necesita proveer de lo que se necesita en ese momento. La pregunta es si como esposos realmente estamos proveyendo todas esas necesidades. Porque si no, esto desencadena en la falta de respeto de los hijos hacia los padres, porque no reconocen la paternidad, porque él nunca estuvo presente. Y escuchan más la voz de su mamá, porque su mamá siempre fue la que estuvo ahí. Hola. Ya les veo cara como que desde... Ya hasta me estoy agüitando de seguir predicando. No sé si van a llorar o se van a esconder o van a terminar yéndose. Pero es que esa es la realidad de las cosas. Y el diablo ha estado utilizando toda clase de armas y de argumentos para mover a los matrimonios de la posición que deben de ocupar. Porque Satanás sabe que si logra separar un matrimonio, habrá logrado derribar una familia. Si Satanás, no es que Satanás provoque las cosas solo porque sí, porque le da felicidad ver al hombre triste. No, en realidad lo que Satanás quiere es que el propósito de Dios no se cumpla. ¿Tú crees que a Satanás le importa tu vida? No le importa tu vida en lo más mínimo. Solo no quiere que tú alcances la gloria que Dios preparó para ti. Esa es su única finalidad. ¿A poco Satanás se preocupó por Adán y Eva después de hacerlos cometer pecado? Fue y los visitó y les dijo, no se preocupen, todo va a estar bien. ¿Sí? No le importa la vida de nadie. La única finalidad es moverte de tu posición en la historia que Dios escribió para ti. Pero mira qué sencillo lo hace él. Es un experto en hacer esto. Satanás no tiene que hacer ninguna otra cosa más que solamente, como ya lo he explicado antes en mundo espiritual, solamente enviar un montón de demonios que espíen tu vida y que te mantengan observado 24 horas del día, 7 días de la semana. Tú estás siendo observado. Ahorita va a decir alguien, con razón sentía que me miraban. Sí. Tú estás siendo observado 24 horas del día, 7 días de la semana. ¿Sabes para qué? Para encontrar los puntos débiles de tu vida. Así que Satanás no tiene que hacer ninguna otra cosa, porque sus demonios ya saben cuáles son tus puntos débiles. Y lo único que tiene que hacer es lo siguiente. Si el varón va a llegar de trabajar, solo tiene que retrasar a la esposa para que la comida no esté lista. Y eso va a desencadenar un pleito. Es todo lo que él tiene que hacer. No hay nada más que hacer. Es decir, él solo siembra el retraso y del pleito ustedes se encargan. ¿No lo habían visto así, verdad? La mujer se está sintiendo sola en casa. La mujer está con la necesidad de que haya un esposo que la proteja, que esté ahí con ella, que comparta tiempos especiales. Satanás, para él es muy sencillo. Simplemente
le dice al esposo, tus necesidades están aumentando, necesitas trabajar más. Y ahí va, el cabezón se larga a trabajar más. No se da cuenta que su esposa está experimentando soledad y la falta de su presencia los está separando. Pero como su esperanza está en lo que él puede producir y en el dinero que trae en la bolsa, pobre iluso, cae en la trampa vez tras vez y aún así no le sigue alcanzando. Aún así sigue limitado. Es más, puedes conseguirte otro trabajo más y tener 3 trabajos y te aseguro que aún así no te va a alcanzar. Es más, te pueden caer trabajos más grandes y puedes pasarte 1 mes, 2 meses fuera de casa y aún así no te va a alcanzar. Porque te estás olvidando de lo principal. El primer pastoreo que Dios entregó en tus manos es tu familia. ¿Le sigo? Porque apenas estoy en el matrimonio, todavía me faltan los hijos y luego al final la iglesia. Eso nada más está hablando del matrimonio. Sí, el diablo no anda detrás de ti y como te lo imaginas con el trinche, ándale, peca, ándale, enójate con ella, ándale, enójate con él. No, el diablo ni te pela en el mundo. Ni caso te hace. Ese anda allá en Corea del Sur, allá matando a los que estaban celebrando Halloween. Porque el diablo no es omnipresente. Es decir, no puede estar en todos los lugares a la vez como Dios. Entonces, ¿qué hace? Pues utiliza espías, siembra lo que sabe que a ti te incomoda, lo que sabe que tú tienes necesidad. Ay, cómo quisiera que él estuviera aquí conmigo. Y entonces el diablo dice, esa es su necesidad, vamos a hacer que la sienta todavía más. Y entonces llega el patrón con el hombre y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Te animas? ¿Te quedas horas extras? Y el otro dice, pues sí, una lanita más. Nunca ves esa lanita más. La neta es que nunca la ves. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque en medio de tu mala decisión, el diablo se aprovecha y dice, que no se gane esa lanita, que se enferme el niño. Y la lanita que te imaginaste como más, ya se la vas a regalar al pediatra. Y no te aprovechó de nada. Y entonces los demonios empiezan a reír de ti. Ya cayó en la primera. Vamos a armar otra. Y se divierten contigo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos, mira, a él le enoja mucho que sus hijos no le hagan caso. Entonces vamos a hacer que los hijos vayan con la mamá y le hagan cariños y que él se sienta menos y diga, a mí nunca me pelan, a mí no me hacen caso. Y empieza la discusión. Sí, tus hijos nada más te abrazan a ti, pues a mí ni caso me hacen. Y luego empieza el otro a desahogarse. No, pues es que yo tengo que salir a trabajar, a ti te ven todo el tiempo aquí. Y el diablo te está observando y está diciendo, pobres ilusos, no se dan cuenta que ellos se encargan de hacer todo mi trabajo, yo nada más les siembro ideas y ellos hacen el resto. Destruir a tu propia familia. Pasemos a lo siguiente. Efesios capítulo 5. Ay, gracias Señor por traerlos a todos este día. Estoy seguro que no te imaginaste que hoy que decidiste venir a la iglesia ibas a tener que escuchar algo así. Efesios capítulo 5. Y las casadas estén sujetas
a sus propios maridos como al Señor. Versículo 22 estoy leyendo. Porque el marido es cabeza de la mujer. A ver, hasta ahí. Porque quiero explicar esta parte. Todavía no acabo con los matrimonios, Quiero explicar esta pequeña parte. Y las casadas estén sujetas a sus maridos, porque el marido es la cabeza de la mujer. Y los maridos entienden hasta ahí. ¿Ok? Porque ellos quieren mandar. Y es más, si saben de la Biblia, te la aplican, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, mi amor? Amén, di amén, hermano. Imagínense, un año mi esposa y mi suegra predicándoles yo acerca de la sujeción, pues cómo no me habían aprendido. ¿No? Ellas eran mis únicas congregantes cuando comenzamos la iglesia. No, pues, mi suegro me debería de pagar, se la dejé bien aquí, bien sedita. Ya si él ya no la trabajó, pues ya es su bronca. Pero bueno, esa es otra historia, ¿ok? Nada más quería decirles cómo están las cosas. Y las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como ¿quién? Como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, la finalidad de que el marido sea cabeza de la mujer no es que el marido mande. ¿Cuál es la finalidad? Es que el marido provea todo lo que Cristo provee a la iglesia. ¿Ya me está entendiendo? ¿Alguna vez te has sentido sola si te acercas a Dios? ¿Cuál es la finalidad del marido? Que digas, ahí viene ese hijo de Dios. Ya casi llega. Ay, Señor, ayúdame, Padre, dame fuerza. Ay, ya mero sale de trabajar, ojalá le den tiempo extra. Pero la esposa porque ya sabe con qué actitud llega el marido. No porque no quiera tenerlo ahí, sino porque sabe que las cosas se van a tornar peor. Porque no se encarga de ser como Cristo es con la iglesia. Así, y mira, todavía no acaba ahí el asunto. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, esposas, así como la iglesia está sujeta a Cristo, ahí les va para las esposas desobedientes. No, yo hago lo que se me pega mi gana, a mí nadie me manda. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Ok? Así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Ojo con esto. Ninguna mujer puede alegar o discutir la autoridad de su esposo, pero ningún esposo, escuche bien, ningún esposo que conoce ya de la palabra de Dios está eximido de representar el amor que Cristo tuvo por la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Que nadie en el matrimonio tiene excusa para no perdonar. Santo. Que nadie en el matrimonio tiene excusa para no dar una buena cara en medio de la aflicción. Ojo, no estoy hablando de que no te puedas enojar. Sí. Pero estoy hablando de lo que dice la Biblia acerca de que el corazón alegre constituye ¿qué? Un buen remedio. Estoy hablando acerca de lo que Jesús establece y dice cuando habla acerca de la ofensa y dice que si alguien te golpea en una mejilla, tú lo cachetees en las dos. Eso quisieran, pero no es así. Que pongas la otra, dice. ¿Cuál es el punto de esto? El punto es que tu mansedumbre haga que la persona cambie de actitud. ¿Se acuerdan a Jesús cuando lo querían tirar al precipicio?
La pregunta es, ¿Jesús se asustó? ¿Jesús se asombró? ¿Jesús se enojó con ellos? ¿Jesús utilizó sus poderes de Dios en ese momento? No, ¿sabes qué hizo? Ni caso les hizo, pasó entre ellos y se alejó de ellos. Porque cuando hay alguien que está fuera de sus casillas, ¿qué crees que es lo mejor? ¿Quedarte a escucharlo? ¿Qué deberías hacer? Date la media vuelta, dile, ahorita no podemos hablar así. Cuando estemos tranquilos, platicamos. Esa debería de ser la solución. ¿Sabes por qué digo que esa debería ser la solución? ¿Qué crees que hizo Jesús después de salir de ahí? Fue a otro lugar y cuando terminó en el otro lugar les dijo a sus discípulos, vamos otra vez para allá. ¿Para qué? ¿Para qué? Para agarrarlos ahora sí mansitos. Ya se habían calmado, ya se les pasó el coraje, ya se les pasó el enojo y les predicó Jesús. La segunda vez que fue e hizo milagros entre ellos. Pero como nos encanta aplicar la palabra a nuestra conveniencia, hay cosas y detalles de los cuales no nos habíamos dado cuenta. Y entonces sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en Efesios, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, pero no de la forma en que tú quieres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hijo, eso. ¿Cuántos maridos le dicen a la esposa, ve con el vecino y pídele un martillo, no? Y la esposa, pues ve tú. Pues no, hombres con hombres, acá se entiende. Yo que voy a ir al vecino a verle la cara para pedirle un martillo. Ah, hombre, pues es que tú eres mujer, a ti no te lo va a negar. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y qué, y se entregó por ella. ¿Sabe que he visto a muchos maridos evidenciar a sus esposas delante de los demás? Es más, he escuchado maridos que le dicen a su esposa, no hombre, estás bien mensa. Ay. O que le contestan a la esposa entre pláticas, me ha tocado a mí, enfrente de mí, así, aunque yo sea el pastor y estemos en consejería, ya cállate, déjame hablar, no me dejas hablar. Yo me quedo así como que, ¿sabes? Y eso que apenas estamos empezando. Y en lugar de proveer la protección y el cuidado que ella necesita y tomar el lugar y asumir la responsabilidad, hacen exactamente lo mismo que hizo Adán con Eva. Señalar. La mujer que me diste por esposa me dio del fruto y yo comí. Y yo me imagino a Dios a punto de hablar y de decirle a Adán, ¿y dónde estabas cuando ella tomó del fruto? Mire, echemos a volar nuestra imaginación en el buen sentido. Dios crea al hombre y a la mujer, los pone en el huerto y le da la orden a Adán que labre la tierra y les dice que ellos pueden comer de todo árbol que hay en el huerto, menos el árbol que está en medio del huerto, que es la ciencia del bien y del mal. Ok. ¿Cuántas veces cree usted que habrían pasado por el árbol de la ciencia del bien y del mal, si estaba justo en medio del huerto? Un montón de veces, ¿sí o no? Un montón de veces. Cuando Eva se detiene a ver el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando tiene una plática con Satanás. Hasta ese momento es que ella se detiene a ver el fruto. ¿Qué quiere decir esto?
que todo espacio que dejemos en nuestra vida es una oportunidad que el diablo va a utilizar para cambiar nuestra visión y nuestra perspectiva y separar nuestra relación matrimonial. Porque la segunda cosa que ocurrió después de eso es que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. ¿A qué hace alusión esta palabra se avergonzaron? Hace alusión a que su propia naturaleza, aun a pesar de que Dios le había dicho son una sola carne, esa visión cambió totalmente. Y aun a pesar de que todo el tiempo habían estado desnudos, sentían vergüenza uno y el otro. ¿Qué cambió? La visión. ¿Qué cambió? El espacio que le dieron a Satanás para poder sembrar algo que no era correcto en su vida. Escúcheme bien, la infidelidad no es producto de que el hombre y la mujer sean infieles por naturaleza. Eso nos han querido hacer creer. No somos infieles por naturaleza. La naturaleza divina no tenía en ella infidelidad. La infidelidad surge del pecado. Y cuando tú, como esposo o esposa, en lugar de suplir las áreas de infidelidad en tu familia, en tu matrimonio, las alimentas, tú mismo empujas a la infidelidad. Tú mismo empujas hacia allá. Porque tu actitud debería de ser de alguien que ayude a esa persona a cambiar su perspectiva y su visión, a acercarse más a Dios. Si tu actitud no es de ayudar a alguien a acercarse más a Dios, sino de culpar y hacer ver errores solamente, tú estás empujando a la infidelidad. Si tu actitud es solamente agrandar los pecados, hacer ver las cosas que están mal, estás empujando a la infidelidad. Tú solo estás empujando hacia allá. Mira lo que sigue diciendo la Escritura. Efesios capítulo 5 estamos leyendo. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esa palabra santificarla se refiere a que entre más tú como varón, escucha bien esto, porque este es un principio establecido en la Escritura. Tú como varón, como sacerdote de tu casa, tienes como responsabilidad, no obligación, responsabilidad, buscar más a Dios para que tu familia se santifique. ¿Sabes cómo nos la barremos muchos hombres? No, pues cada quien, yo ya les enseñé lo que deben de hacer. No, tu responsabilidad, de acuerdo a la Escritura, es santificarte tú, es estar en correcta comunión con Dios para que a través de ti puedas santificar a tu familia. No es culpar a tu familia, no es señalar a tu familia, no es señalar a tu esposa, no es señalar a tus hijos. Es tomar tu responsabilidad y a través de eso vas a traer santificación a tu familia. Es tiempo de que el sacerdocio se levante. Es tiempo de que los varones que conocemos a Dios tomemos nuestra posición de responsabilidad como verdaderos hijos de Dios y hagamos la parte que nos toca. Eso resolvería muchos conflictos en nuestra vida matrimonial. Pero a veces es más fácil señalar, culpar, ausentarte, no resolver, dejar que ella resuelva. A veces es más fácil decirle, ay, sí, ya te crees más santa,
Sí, ya nada más porque oras, ahora ni siquiera me haces caso a mí. No se trata de eso. Si el asunto es que quieres que te hagan caso a ti, entonces ponte a buscar a Dios para que la voz que tú hables sea la misma voz de Dios fluyendo a través de tu vida. Que sea la misma voz de Dios fluyendo a través de tu vida. Porque nada más responsabilizamos a otros, pero no nos damos cuenta que el detalle está en nosotros. ¿Cómo voy a aconsejar a mis hijos y a mi esposa si la voz que sale de mí es la voz de la culpabilidad? Es la voz del señalamiento, es la voz del juicio. Pero me creo muy correcto. Maltrato a mi esposa y pienso que estoy haciendo lo correcto. Le grito, le falto al respeto, le digo todo lo que estoy sintiendo en ese momento y al final alego y le digo, ay, perdóname, es que estaba yo enojado. Lo primero que tuviste que haber pensado es que la ira también es un pecado. Y al momento que sacaste toda la basura que traías adentro, ya pecaste no solo contra tu esposa, sino contra tu propio cuerpo. Porque ya no son más dos, sino una sola carne. Chale, ya me dieron tristeza. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo. ¿A quién? A sí mismo. ¿Por qué a sí mismo? Porque ya no son más que dos, sino una sola carne. Mira, es bien sencillo. A veces como esposos estamos bien tostados, de veras. Es tan tonto que el esposo diga todos los defectos de la esposa y espere que ella cambie antes que él, y no se está dando cuenta que está hablando mal contra sí mismo. ¿Por qué? Si has leído Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Alguna vez se han dado cuenta cómo son los diamantes cuando los encuentran? ¿Alguna vez han visto un diamante cuando recién lo encuentran en la ribera de un río en algún lugar? ¿No se han dado cuenta cómo son? Es una piedra sin forma, que tú la ves a simple vista y dices, está re fea. Bueno, si la estima de una mujer sobrepasa largamente, por mucho, a la de esas piedras preciosas, eso quiere decir que la mujer necesita de algo que logre pulir su belleza, pero que sea la pieza correcta, que haga los cortes perfectos y el corte correcto para que ella pueda brillar. Porque un diamante, y aquí va, esto es para todos los que somos varones, porque un diamante no se puede pulir con cualquier piedra. Un diamante se pule con diamante. Así que te tienes que convertir en un diamante para poder pulir el que se te entregó en tus manos. ¿Ya me va entendiendo? ¿Quieres que ella brille, sea diferente? Mi hijo, empieza a brillar tú. Empieza a brillar tú. Haz lo correcto tú. Cállate la boca tú. Habla con las palabras correctas tú primero. Ese es el trabajo de nosotros como sacerdotes de nuestra casa. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿a quién ama? A sí mismo se ama. Cada vez que tú maltratas a tu esposa,
cada vez que la tratas como una cualquiera, cada vez que le restas valor, de ti mismo estás hablando. Entonces, cuando la hayas tratado como lo peor, déjame te informo que así mismo te ves tú. Porque el sonido que Dios le da a cada especie es el sonido de acuerdo a su naturaleza. Y tú no puedes decirme que tu naturaleza es de Dios cuando el sonido que estás emitiendo contra tu esposa no tiene nada que ver con lo que Dios ha dicho y espera de ti. ¿Ya me entendió? Imagine una ballena en el mar emitiendo un sonido para atraer a otras ballenas que son de su propia especie. Pero en lugar de una ballena gris, venga una orca asesina. ¿Habría congruencia en ello? Son de diferente naturaleza. Eso no tendría que pasar. Porque cuando el sonido que emites es de tu propia naturaleza, tú atraes. Pero cuando el sonido que tú emites es de una naturaleza distinta, ¿qué haces? Alejas. Así que fíjate bien lo que has estado hablando contra tu familia o en tu familia. Si el sonido que está saliendo de tu voz no es el de la naturaleza de Dios, lo único que estás haciendo es alejar a tu familia, separar a tu familia. Y bueno, pasemos al siguiente punto porque ya nada más dije un punto y ya se me acabó el tiempo. Le voy a decir bien rápido el otro. Capítulo siguiente, capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. El principio de justicia es que la justicia paga a cada quien, de la forma en que merece. Ese es el principio de justicia, ¿ok? Pagar a cada quien como se merece. La pregunta es, ¿alguna vez has pedido justicia para alguien y has dicho, Señor, tú haz justicia? Porque todo aquel que pide justicia para alguien es porque está dispuesto a recibir justicia para su propia vida. ¿Ok? Todo el que pide justicia para alguien más es porque está dispuesto a ser juzgado. Y ser juzgado es que se te va a pagar conforme te lo mereces. ¿Ok? Y bueno, vivir en justicia entonces tiene que ver con hacer lo que debemos de hacer, no lo que queremos hacer, lo que debemos hacer. ¿Okay? Hay una diferencia entre lo que queremos y lo que debemos. Lo que debemos de hacer es lo que, de acuerdo a la Escritura, hemos aprendido que se tiene que hacer. Y una de las características de la obediencia es que lo justo de los hijos es obedecer a los padres. Entonces, lo tienes que hacer porque lo sientes, porque quieres o porque debes. Porque debes hacerlo. ¿Ok? Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo, es decir, porque debemos hacerlo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí me voy a detener un ratito, los minutos que me quedan. La otra se las voy a dejar pendiente la próxima semana. Criarlos en disciplina y amonestación tiene que ver con la responsabilidad paternal
acerca de cómo nosotros corregimos a nuestros hijos. Cómo nosotros estamos forjando su corazón. Cómo nosotros estamos preparándolos para lo que viene antes de que Cristo vuelva por segunda vez. Si yo le preguntara a usted, ¿cuánto tiempo dedica usted para orar con sus hijos? ¿Qué me respondería? ¿Cuánto tiempo dedica y se sienta a leer la palabra con ellos? ¿Cuánto tiempo dedica para explicarles a lo que se van a enfrentar en un futuro no muy lejano? ¿Cuántas veces le ha dicho a su hijo, va a llegar el día en que vamos a ser perseguidos por ser hijos de Dios, pero ustedes no deben rendirse? No lo hacemos porque es más fácil dar un celular. Es más fácil proveer un videojuego. Es más fácil proveer juguetes. Comprar un libro es complicado. Pero comprar juguetes de 3,000 pesos, 2,000 pesos, gastar 10,000 pesos en un videojuego nuevo. Te gastas 10,000 pesos en una nueva consola de videojuego, pero no eres capaz de pagarle unas clases de música a tu hijo. Gastas en juguetes y no eres capaz de pagar algo que lo prepare para el futuro no muy lejano. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos en realidad? ¿De qué están más llenos ellos? ¿Están llenos de la presencia de Dios? ¿Están llenos del poder de Dios? ¿Pueden hacer una oración por alguien más? ¿O ni siquiera han tenido la capacidad de desarrollar el sentido de orar, aunque sea por sus alimentos? ¿O les has enseñado una oración por los alimentos y es la misma que repiten cada vez que se sientan a comer? Porque no les has enseñado a fluir en la oración. Porque ni siquiera tú eres capaz de fluir en una oración distinta. El diablo nos está robando a la familia y no nos estamos dando cuenta. Y nos ha engañado pensando que estamos educando bien a nuestros hijos, pero nos está robando el tiempo con ellos. Nos está robando tiempo de calidad. No me van a dejar mentir los adultos que están aquí, pero nosotros fuimos forjados sin videojuegos y nadie aquí murió por no tener un videojuego, por no ver una película. Todos aprendimos algo de nuestros padres porque había que hacerlo. Si aprendiste a cocinar fue porque tu mamá te dedicó el tiempo. No había otras alternativas para distraerte. Si aprendiste a trabajar es porque tu papá te llamaba y te decía, ven, ayúdame con esto. No te decía, vete a jugar porque ahorita no tengo tiempo para estar contigo. No te decían eso. La pregunta es, ¿por qué nosotros hemos caído en la trampa de Satanás de alejar a nuestros hijos en lugar de hacerlos parte de nuestra vida? ¿Por qué? A mí me encanta cuando mis hijos me dicen, papá, ¿qué vas a hacer? Yo te ayudo. Mi hijo tiene 8 años. Papá, ¿puedo agarrar el taladro? Agárralo. Ven, te voy a enseñar cómo se hace. Evidentemente no lo dejo solo. Es muy pesado para él.
y un mal movimiento lo puede lastimar, pero ahí estoy con él, así se siente y así lo tienes que hacer. Cuando tú te cases, tú vas a suplir necesidades en tu casa. Tú no tienes que ser un inútil. Papá te ayuda a pintar, sí, agarra la brocha, es de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, vamos. Tiene que quedar parejo, hijo. ¿Qué estamos haciendo como padres? Pero no solo en esa área. Si usted va a mi casa, en mi casa lo que va a encontrar son instrumentos musicales ahí listos para usarse, para sentarme con mis hijos y poder enseñarles a adorar. El camino para acercarte cada vez más a Dios. No es posible que a veces como padres seamos capaces de gastarnos 200, 300 pesos en un restaurante, pero seamos tan mezquinos para comprarle algo a nuestros hijos que edifique su vida. ¿Qué estamos forjando? ¿A dónde los estamos guiando? ¿Hacia dónde los estamos llevando? ¿Hacia dónde? Me encantó que el otro día mi hijo, tiene 8 años, el mayor, y me dijera él solo: papá, ¿puedo ir al evento de jóvenes contigo? Sí, pero ya sabes a qué vas. Tienes que adorar, tienes que alabar a Dios. Al final, cuando terminó todo, me dijo: es la primera vez, él estaba emocionado, es la primera vez que te veo predicar en otra iglesia. Qué chido, papá. Y no terminó todo ahí. Él mismo me dijo: algún día quiero estar contigo también ahí, predicando. ¿Qué estás sembrando en el corazón de tus hijos? ¿A dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Que tu familia está platicando con una serpiente y tú no estás presente. Quiero que te pongas de pie, por favor.